Energía TV. Bien, señores, Energía TV en el día de hoy. La suerte en banda. Tenemos al ingeniero Radamés del Carmen. Grullón, ¿quién es el ingeniero Radamés del Carmen? Bueno, Radamés del Carmen, bienvenido a la Energía TV. ¿No sería bueno que cuando nosotros llegamos a Edesur en el 2004, encontramos a Radamés del Carmen allá, después de haber pasado Unión Fenosa? Sería bueno que él nos haga una síntesis de cuál ha sido su trayectoria por las EDE y ahora en la CDE. ¿Tú estabas antes en la CDE, antes de estar en la CDE? Sí, buenos días, y gracias por la invitación. Yo inicié en el año 1993, entré a la CDE. En esos momentos la CDE tenía unos programas que eran unos cursos que daba en el centro de entrenamiento y a los que sacaban las mejores calificaciones lo ingresaban. Y en ese momento yo entré al departamento de averías y estaba corriendo aquella consultoría que se había contratado con Unión Fenosa para mejorar la gestión. Y dentro de ese programa de mejoría, ahí como dentro de la gerencia de avería, nos descubrieron a mí y a un grupo de compañeros que éramos estudiantes de término de ingeniería. Y a partir de ahí nos empezaron a dar mayores responsabilidades y por ahí arrancó la carrera. Eso es en el año 93 CDE y luego nos toca automatizar la gerencia de reparación de avería, que en esos momentos estaba iniciando y era bastante artesanal, y eso nos lleva a hacer un trabajo acá en Santo Domingo. Luego nos trasladan a Santiago, creamos allá la gerencia de reparación de avería, automatizando los procesos. Era con papelitos anotados en ese momento, pasamos a instalar un sistema informatizado y hasta que por ahí llegó la capitalización y nos encuentra Unión Fenosa, nos recontrata y nos mandó a España a estudiar, a formarnos, y cuando ya en el 2004 ya yo había venido de Edenorte a Edesur, porque era parte de la empresa Edenorte Edesur, que en lo que había resultado la capitalización. Bien, ingeniero Radamés del Carmen, me voy a tomar un tiempecito para ver si hacemos un resumen en aras de ver si esta administración, no este régimen, porque ayer me encontré con que la palabra régimen implica otra cosa, esta administración pueda por lo menos mejorar ese problema tan vital que es la energía. Tenemos que, usted es de la nueva generación del personal técnico que está en el sector energético, donde se produce y se vende energía. El señor Grullón entró un poquitito antes, en el 96. Machi pertenece a otro sector, pero es un sector que yo quiero completar, y es la siguiente. En los años 50, a principios de los años 50, Trujillo hizo 4 barrios, más o menos en 5 años, que fue el barrio de mejoramiento social, el barrio María Auxiliadora, el ensanche Luperón y el ensanche Osama. Fueron los 4 barrios satélites para fines sociales que él hizo. Cuando él hizo eso, le pidió a la compañía eléctrica de Santo Domingo, en ese momento, que era Stoneman Western, era una empresa norteamericana, le pidió que le pusiese a esos sectores una energía a una tarifa especial. Y los americanos dijeron: mire, nosotros le queremos decir una cosa, nosotros no podemos vender una energía por debajo del precio. Él se disgustó mucho, porque era un plan social de él, pero no tenía la concepción real.
Y comenzó por la única emisora oficial que había, que era La Voz Dominicana, con una campaña de descrédito para la compañía eléctrica de Santo Domingo. Y nunca me olvido, parece que el Alzheimer ahí me hace llegar, decía, hasta sacaron un merengue que decía, lo que nos sirve se vota, que lo voten de una vez, que no vale ni una mota y peor será después. Empezó a darle que hasta la compañía dijo, mire Trujillo, le vendemos la cosa. Y le vendieron, ese fue el origen de la venta de la que pasó a manos del Estado. Terminó Trujillo, vino el problema de Balaguer con el PRD, que compran Jaina, que compran Itabo, 1, 2, que un eje, que qué sé yo qué, hay un eje que dio más problemas que el caray. Pero, el Consejo ¿te acuerdas? de Estado, el Consejo de Estado. No, el eje que había que rectificarlo, eso fue no, después. pero eso fue Eso fue cuando Balaguer. Mucho después. El asunto es que viene el proceso de capitalización. Y pasó como con la salud. Lo único que caminó rápido fue la repartidera a los generadores. Pero después, esa empresa que fue contratada, Ingeniero del Carmen, para que estudiara el problema que se llama Fenosa, hizo como el ginecólogo aquel que recibe el bebé y luego se casa con ese bebé o con esa bebé. Fenosa estudia el problema y después es el principal beneficiario de las dos EDES. Después pasó una serie de cosas que te confieso que no sé, y ahora estamos en un gobierno que no tiene compromiso con el pasado y que debería de comenzar a resolver el problema. Y todavía estamos hablando, ingeniero, de que es un problema de distribución, es un problema de comercialización, es un problema de los subsidios, es un problema de los fraudes, es un problema de las pérdidas, no por fraude, sino por una distribución mala y por una compra cara del kilo de... Todas esas cosas las movemos y las movemos y las movemos. Ingeniero, hable de todas esas cosas y díganos por dónde es que debemos ir para que este gobierno diga, mejoramos la energía, porque en 4 años no se va a resolver. Bueno, gracias. Excelente resumen, diría yo, y como que se me adelanta a lo que nosotros hemos elaborado como plan integral estratégico del sector eléctrico. En algún momento, Rubén Bichara ha dicho en alguna de sus intervenciones que el plan que nosotros hemos logrado, si se quiere, consensuar entre los técnicos que ahora apoyamos lo que es la gestión del sector eléctrico, no es un plan nuevo, en realidad. Como ha expresado el doctor Jacín, es un plan que se ha escrito mucho, se ha dicho mucho de qué es lo que hay que hacer, pero no se ha hecho. Entonces, nosotros en los primeros meses lo que hemos hecho es estudiar más bien de los errores que se han cometido, los errores, para a partir de ahí tratar de hacer un plan que tenga ciertas posibilidades de éxito. En ese sentido, después de darle muchas vueltas y después de muchas horas de trabajo, salió un plan que tiene 3 ejes principales. Un eje, el principal, y que le hemos dado una valoración, un peso, atendiendo al peso que va a tener sobre el déficit del sector eléctrico. Un eje es el cambio de la matriz porque el parque de generación que tenemos es ineficiente. Para que ustedes tengan una idea, ahora mismo el parque, la capacidad instalada es de 3.200 megavatios total, pero de esos 3.200 megavatios, potencia firme, y se le llama potencia firme a la potencia que se puede despachar en la hora pico, que es cuando el sistema demanda la máxima capacidad, entre las 18 horas de la tarde y la 22, 23, 1.900, es decir, de los 3.200 solo el 60% es potencia firme, es potencia despachable. Y ustedes saben que si nosotros decidimos encender todos los circuitos, la demanda se dispara por encima de los 2.200. Eso significa que la potencia firme no da ni siquiera para cubrir lo que es la demanda del país. Pero de esos 1.900, solo
de los 3.200, solo el 48, 49 a 50% está contratado por las empresas en contrato bilateral. Así que el resto entra al mercado spot o son plantas tan ineficientes que uno no haría un contrato con ellos. Entonces, el primer eje de la estrategia es modificar la matriz. Y ahí ustedes han escuchado que los esfuerzos van en trasladar la matriz hacia carbón y hacia gas natural. Ahora mismo, alrededor del 40-43% de la energía se produce con derivado del petróleo. ¿Fue el número 2, que es diésel, o fue el número 6? Pero cuando se aplican los contratos, termina que es alrededor del 45% de la energía que se transa. Pero resulta que una parte de la energía se compra en el mercado del spot. Eso es alrededor de un 12%. Con lo cual, al final, más del 55% de la energía se termina comprando a un precio por encima del precio que venden las distribuidoras. Entonces, ahí está el primer problema del sector eléctrico. El precio de compra de las empresas de distribución de una buena parte de su energía es mayor que su propio precio de venta. Hay un tema de tarifa que luego eso necesita un capítulo aparte. ¿Cuál es la estrategia que ha definido la presente administración? Bueno, que si tú intentas equilibrar el sector eléctrico a partir de tratar de que las distribuidoras tengan el margen que necesita con el parque actual, el kilovatio hora tendría que venderse por encima de 30 centavos de dólar. Entonces eso es lo que hace que se diga, no, bueno, yo creo que la tarifa está llegando a los límites, y cuando nos comparamos con países de la región, estamos por encima de los países de la región en precio de tarifa. Entonces, la decisión es, vamos a modificar la matriz para que el margen que necesitan las distribuidoras se consiga a través de una compra menor. Ahora se compra la energía alrededor de 18 centavos de dólar, y nuestro plan es que con la instalación de nuevas plantas más eficientes, la energía se termine comprando alrededor de 12, 13, y la distribuidora tengan ese margen que necesita toda distribuidora de 5 o 6 centavos de dólar para que puedan subsistir. Ese es un problema. El segundo problema, que es el segundo eje, y es el en el que a mí particularmente me toca una gran responsabilidad, es el tema de la reducción de pérdidas técnicas y comerciales. Entonces, a este eje, al segundo, le hemos dado un peso de un 35%. Al primer eje, el cambio de la matriz, un 50%. Y eso significa que si resolvemos el problema de la generación y el problema de las pérdidas, ese es el peso que tiene sobre el déficit, que todos sabemos que anda entre 1.200, 1.400 millones de dólares al año. Entonces, respecto del tema de la distribución, es donde más experiencias hay. Planes que se comienzan y no se terminan, planes que se hacen pero se quedan en el papel, porque luego detrás del plan no hay un proceso de inversión constantes. Entonces, al final lo que se hace es, se hacen muchos esfuerzos, se arrancan muchos proyectos y se quedan por la mitad, porque luego las cajas de las sedes no dan para completar los procesos de inversión, y la presión del pago a los generadores termina por dominar la cancha en el sector eléctrico. Es decir, que a la hora de decidir entre seguir con un programa de rehabilitación de redes, de reducción de pérdidas, y pagar la factura, cuando se te apaga el país, tú tienes que decidir por pagar las facturas. Entonces, si se espera que sean las sedes que con su caja ejecuten el plan de reducción de pérdida con las inversiones que necesitan, que nosotros las hemos valorado en alrededor de 145, 150 millones de dólares anuales por un periodo no menor de 8 años consecutivos. Entonces, se sabe que no da. Claro. Lo que se está cobrando no da. Claro. Sin embargo, ¿qué se hace con el dinero del FOMPEL? Eso no cuenta en ningún sitio de la operación fundamental de las sedes. Sí, bueno, pero habría que miremos cuál es el volumen de recursos que porque esos son recursos generados por la posición del Estado en la generación. La mitad de los beneficios de los generadores, el socio del Estado. Sí, es correcto, pero fíjense esto, ese mismo Estado que ese dinero del FOMPEL tal vez lo utiliza en otros proyectos, en otras áreas, es el mismo Estado que luego asigna, como en este caso, 800 millones de dólares para el sector eléctrico. Es decir, que eso va a los fondos generales de la nación. En el fondo,
o van a la corporación? En realidad es como si fueran a los fondos generales de la nación y desde ahí se reparten, porque en este caso las funciones que deben tener el FOMPER, yo creo que ustedes sepan que una parte de los fondos del FOMPER, el 20%, debe ir por ley a la UERS, y la UERS es la unidad de electrificación rural que tiene que ejecutar aquellos proyectos en donde no vale por la pena expandir el sistema si no tenemos con qué alimentarlo, simplemente. Pero hay otra cosa más. La burocracia que tiene el sistema hoy día significa mucho, ingeniero. Es un factor que en cada EDE haya una... Sí, pero el tercer eje, que es el que no he llegado, justamente tiene que ver con eso. El tercer eje del plan es el de eficiencia de la gestión de las empresas del holding CDE. Y en ese sentido estamos dando los primeros pasos para, como usted dice, eliminar burocracia y simplificar el proceso, unificar acciones, por ejemplo, en distribución, ir unificando lo que es la plataforma de atención al cliente, los call centers, el mismo hecho de que a mí me toque estar coordinando un plan unificado de pérdida de las 3 sedes, es una forma de que no hayan 3 planes distintos, y un plan de expansión de distribución que tiene que ser coordinado con el de redes de transporte, también coordinado de manera centralizada. Ustedes saben que ya se aprobó la ley de energía y mina, y uno entiende que el gobierno sí tiene planes en el mediano o largo plazo, supongo, de ir integrando lo que son las acciones en el sector eléctrico. Ahora, nosotros, en lo que nos corresponde, no podemos esperar y tendríamos que estar enfocados en lo que sería obtener resultados inmediatos. Lo poco que pueden hacer en este momento. Y yo creo que que estamos conectados de tiempo en el sistema, tenemos el problema de que es planes y planes, planes y más planes. Sí. Y nada se concreta. Pero ahí, si me permite, el tema justamente cuando nosotros elaboramos el plan de reducción de pérdida, hay un capítulo que se llama Lecciones Aprendidas. Y justamente ese capítulo lo que evalúa es eso que usted menciona, es decir, planes y más planes y nada se concreta. Entonces nosotros empezamos a analizar, ¿y por qué no se concretan los planes? Porque no son constantes. Es decir, los cambios constantes de liderazgo en el sector eléctrico hace que los planes se queden a media. Entonces, podemos comenzar estos planes. Ahora se ha hecho un plan de 4 años, de 8 años, con un primer capítulo de 4 años. Este primer capítulo de 4 años, fíjese, solo en pérdida, solo en reducción de pérdidas comerciales, que implica rehabilitación de redes, normalización y medición de clientes, planes de telemedición y de macromedición para poder ir acorralando y controlando las pérdidas. Solo eso lleva 145 millones de dólares. Pero usted sabe, y conocen ustedes muy bien, que las redes de distribución de República Dominicana se mantienen a flote a puras penas, pero no hay un plan de expansión de las redes de distribución ni de las subestaciones, lo que hace que las redes hayan llegado a un estado de deterioro tal que necesiten un plan de expansión de redes de distribución para poder garantizar el crecimiento de la demanda y la calidad del servicio. Sí, ahora vamos a pasar a una pausa, pero vamos a dejar en las preguntas fundamentales en el aire y vamos a entrar a los ejes de la EDES, que son cobranza, pérdida y robo de energía. Si continuamos con Radamés del Carmen, con el ingeniero Radamés del Carmen, ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que tiene el punto básico del sector eléctrico, que es la situación de las EDES, que tiene, hablando él de ejes fundamentales, en el caso de las EDES, los 3 ejes fundamentales son cobranza, pérdida y robo de energía, que es todo, que se puede envolver en un solo concepto. ¿Cuál es el proyecto que se realiza en esas 3 áreas del conjunto de la sede? Sí, es decir, ese que para nosotros desde CDE es el segundo eje, es el principal de la sede y es como dice, ¿no? Es un tema de reducción de pérdidas técnicas, reducción de pérdidas comerciales y como consecuencia de todo eso, incremento de las cobranzas. Reducir pérdidas comerciales implican yo diría 2 acciones. Primero, que paguen todos, es decir,
que todos los clientes, todos los usuarios que usan el servicio eléctrico terminen convirtiéndose en clientes activos de cada una de las sedes. Ese es una de las primeras líneas. El segundo tema es que los que paguen lo correcto, o sea, que no haya subregistros. Si nosotros logramos que paguen todos los clientes y que los que paguen todo lo que están consumiendo, habremos resuelto el problema de las pérdidas comerciales. Hay un problema de pérdidas técnicas que es por el deterioro de las redes, la sobrecarga de transformadores y redes de distribución, y para eso se tiene un plan de expansión que explicaré un poco más adelante. Respecto de lo que es la reducción de pérdidas comerciales, ¿qué es lo que se está haciendo? Elaboramos junto con las 3 sedes, con los técnicos de la 3 sedes, nosotros formamos lo que se llama la Mesa Técnica de Reducción de Pérdida en CDEs, y es que el director de reducción de pérdida de cada una de las empresas distribuidoras, conmigo y el equipo que me apoya en la CDE, formamos una mesa técnica de reducción de pérdida, y los 3 directores de distribución de la sede, conmigo y otro equipo que me apoya, formamos la mesa técnica de distribución. Esas 2 mesas técnicas han parido 2 planes. Uno, el plan de reducción de pérdida en el mediano plazo, 2013-2016, y el plan de expansión de las redes de distribución. Voy a explicar lo que estamos pensando en el plan y lo que estamos ya ejecutando en lo que es el plan de reducción de pérdidas comerciales. Fíjense, todos sabemos el estado de las redes de lo que son los barrios de la parte alta y lo que son los pequeños municipios y las periferias de las grandes ciudades. Las redes han crecido de una manera desordenada, y eso impide que se tenga seguridad de la energía, de la medida. Es decir, un cable que te pasa al frente de tu ventana, es difícil que yo te obligue a pagar si tú no tienes la voluntad de pagar, si tú, la opción que tienes es enganchar 2 cablecitos de noche y conectarte de ahí. Entonces eso hace que el plan implique la rehabilitación de redes, y esta rehabilitación de redes ha tomado en cuenta mejores prácticas de otros países donde se aleja la red de baja tensión del cliente y se pone en altura, de manera que le sea muy difícil a los clientes comunes acceder, y se asegura con una medición, siempre con una medición, nada de una conexión directa y consumo estimado. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado cuando nosotros estudiamos la historia reciente? Que rehabilitar las redes y medir los clientes no significa necesariamente que tú controles las pérdidas. Cuando lo haces, la pérdida pegan un bajón, un circuito que tenga pérdida de 40, 45%, si tú le haces eso, puede bajar a tal 15, 17%, y se mantiene solo por un tiempo, porque si observa, con el transcurrir de los meses vuelven las pérdidas a subir. ¿Y qué es lo que pasa? La gente busca la manera de volver a hacer fraude. ¿A qué nos ha llevado eso a nosotros? Que el monitoreo de la energía que se pone en línea es fundamental. De ahí que el plan de reducción de pérdida, el eje principal es la telemedición. ¿Por qué? En el pasado reciente, para nosotros darnos cuenta que un cliente nos estaba sustrayendo energía, teníamos que ver la evolución del histórico de consumo, pero el histórico de consumo es mensual. Entonces yo tenía que decir, bueno, en el verano pasado este cliente consumió así, este año viene consumiendo así, además veo que va bajando, y eso te daba una señal. El sistema de facturación te generaba cierta alarma a los clientes que tenían un quiebre mayor de una cantidad que se le programaba, regularmente una bajada de más del 20%, pero siempre tú ibas a aguas pasadas, y cuando intentaba aplicar la ley solo te permitía ir 3 meses hacia atrás en la facturación, asumiendo que le encontraron fraude. Pero eso no es nada. Después que le encontramos un fraude, hacer que un cliente te pague una factura de fraude más las facturas mensuales se convirtió en un caos, y al final no ha dado buenos resultados económicos todos esos planes de levantamiento de fraude, independientemente de la figura PAES, Pegase que se use. ¿Qué nosotros hemos dicho? Bueno, aquí lo importante es controlar la energía y por tanto evitar que te la roben. ¿Cuál es la herramienta que hemos demostrado que es más efectiva para evitar que te roben la energía? La telemedición. Pero con la misma telemedición hemos tenido que aprender, y es por eso que les digo que en el plan de reducción de pérdida, uno de los capítulos más importantes es el de lecciones aprendidas, porque la telemedición la instalas y la telemedición al rato también te la empiezan a vulnerar, o si no es integral, tú no te das cuenta quién te está robando. La telemedición comenzó midiendo a todos los grandes clientes. Todos los grandes clientes están telemedidos hoy
y se le monitorea cada 15 minutos el consumo de la energía. Bueno, eso nos permitió ir a clientes que no sabían cómo nosotros llegábamos cuando ellos desconectaban una fase o hacían cualquier cosa. Bueno, pero ¿qué ocurre? La telemedición con el tiempo, para nosotros ir avanzando, el plan que se determinó en el famoso PRISMA, plan de recuperación de ingresos sistemático mediante medición automática, lo que fue, bueno, si ya telemedimos los grandes clientes, vayamos a la siguiente capa. Bajemos a los clientes de baja tensión y telemidamos lo de mayor de una cantidad de consumo mensual. Ahí fuimos a telemedir los clientes mayores de 600 kilos en Edesur, porque es una empresa con un mayor volumen de consumo por cliente. Y en Edenorte fueron los mayores de 300 y Edeeste por ahí anduvo, mayores de 300, 400. Pero ¿qué pasaba? Nosotros entrábamos a una torre residencial o a un comercio, a un cliente individual. Y decidíamos en la torre telemedir todo lo de mayores de 600 kilovatios. Pero es probable que el cliente que te estuviera robando 1000 kilos y quedaba en 500, a ese tú no lo telemedías. Y era el que más te estaba robando. ¿Qué ha llevado eso? Los planes han ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que la medición del transformador es fundamental para controlar las pérdidas. Es decir, yo no solamente, primero que tengo que telemedir todos los clientes. Y la estrategia, ustedes han escuchado del plan de 500,000 clientes telemedidos al 16, es un plan bien agresivo para que todos los grandes centros urbanos comerciales, ya los industriales queden todos telemedidos y monitoreados por un sistema además que te genera alarma cada vez que el cliente intenta hacer alguna irregularidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú telemides un transformador donde hay conectado 15 clientes, el sistema te permite hacer balances energéticos simultáneos. Es decir, yo puedo tomar la lectura ahora de ese transformador y tomarla dentro de una hora. Y a la hora digo, este transformador ha entregado 3,000 kilos. Y como están telemedidos todos los clientes, digo, y la suma de todos los 15 clientes da 2,000. Digo, hey, yo estoy perdiendo 1,000 kilos acá. Pero eso, los sistemas ahora se pueden desarrollar algoritmos que te permiten decir, mira, cuando la curva de pérdida del transformador subió, en ese mismo instante, estos clientes tuvieron un comportamiento inverso, es decir, cuando la curva de pérdida subió, el consumo de ellos bajó. Entonces, en vez de tú ir a revisar los 15 clientes, el sistema de telemedición te permite, bajo un transformador que puede ser una torre residencial, una plaza comercial, o un transformador de un residencial de casas individuales, te dice, mira, ve a estos 3 clientes que fueron los que tuvieron el comportamiento. Tira la alerta. Claro, entonces la efectividad, nosotros cuando intentamos controlar fraude por el sistema de facturación tradicional, por las alarmas que te generaba el sistema Open SGC, el sistema comercial de las sedes, teníamos una efectividad de entre el 15 y el 18%. Ahora, con la telemedida está sobre el 70%. Bien. Ingeniero, a nosotros nos gustaría en estos 10 minutos ver si usted como técnico nos puede aclarar algo, porque parece que estamos hablando como más de lo mismo. Y usted mismo se debe cansar de estudiar y repetir, y pasan las administraciones. Mire, no, Julito, eso no es más de lo mismo, lo que él está diciendo. Bueno, lo que quiero decir... Es un proyecto moderno, no, es decir, la telemedida es un paso muy bien, es un paso más la telemedida y el corte, muy bien, no. pero de eso no es la primera vez que se habla. Entonces yo le quería preguntar lo que es. Mire, hay una nomenclatura que entra en la discusión y nos entretenemos con nomenclatura, porque en la mesa de discusión tenemos una mesa de aquello, una mesa de lo otro. Hay un exceso de burocracia que me da la sensación, le decía yo a Rafael, que cuando usted es miembro de un consejo y tiene una posición que le representa a usted una cantidad de dinero al año, yo creo que ya el problema mío no es el principal, porque el del que está allá tiene su problema resuelto. Y sobre todo, que lo único que averiguar es si voy a seguir más allá del 16 de mayo del 16 o no. ¿Quién es que viene? Lo otro es intereses políticos. El senador de qué sé yo qué se puso bravo porque tradicionalmente en diciembre la compañía le daba una ayuda y ahora se la quitó y hay que ayudar al próximo porque es el partido y lo principal es la política y hay que meter ayuda, etcétera, etcétera. Los intereses económicos, los generadores,
Cuando se cansan de gritar, buscan su embajador y arrancan para allá. Lo agarran por una mano, se lo llevan primero al presidente y después al administrador. La más importante, convicción íntima de si yo sé que este es un problema financiero, de cuarto, porque usted y yo sabemos que con dinero se resuelve, con un peso o con $1.000 millones mensuales, pero con dinero, y no hay. Entonces hay la convicción de que no va a haber solución, porque nunca va a haber el dinero que se necesita. No le vamos a cortar la luz a los pobres, tenemos que dar subsidios, siempre habrá quien se los robe, la inversión en distribución. Seguir igual hasta donde se pueda. Y de lo que reparta afuera. De todas esas cosas, nos podemos deshacer y decir, vamos a sincerizar el problema y saber que es un problema de dinero, de exceso de burocracia. Cada EDE y cada aquí. El otro día, mire, CDEE, UERS, EDESUR, EDET, y cada uno con su consejo. En la mesa técnica no se juntan las tres. Sí. Pero en la cabeza. Yo le quiero preguntar, todo eso que nosotros hemos dicho, ¿es posible obviarlo? Bueno. Sin que usted se crea un problema si lo dice. Bueno, vamos a ver. Hay una parte de que no comparto y es que no tiene solución. Yo creo que sí tiene solución y se va en el camino correcto. Ahora, yo entiendo que no es un problema ni siquiera de una administración. Es decir, ustedes no deberían esperar que Rubén Bichara y el equipo que está al frente del sector eléctrico por sí solo resuelvan el problema. Porque como usted bien ha dicho y como todos conocemos, es un problema que maneja muchos intereses de distintas vertientes, y usted lo ha expresado magistralmente, intereses de privados, públicos, políticos, técnicos, de todas las ramas. Ahora, es un tema de dinero. Que no hay dinero, yo diría que no, sí hay dinero. O sea, la licitación que se está haciendo, de la forma en que se está haciendo, las empresas que quedaron calificadas, las 6 empresas que están calificando y que ahora mismo están en la fase de preparación de oferta, están en la capacidad, son empresas que han construido, pero que 600 megavatios para ellos sería de los proyectos más pequeños, y son empresas que pueden conseguir su financiamiento. Entonces, sí hay dinero para hacer esas obras. El plan de expansión, el plan de pérdidas, para que ustedes tengan idea, la telemedida, un plan que hemos elaborado para instalar 500,000 clientes al 16, incluyendo macromediciones en los transformadores y algunos circuitos, apenas llega a $85 millones en los 4 años. Es decir, es una suma considerable, pero es una suma completamente manejable. El plan de rehabilitación de redes de circuitos tiene ahora mismo el financiamiento por 145 millones por los organismos BID, Banco Mundial y OPEP, y estamos justo en la fase de negociación de proyectos a financiar por el BID por 78 millones de dólares más, en la fase de gestión de 80 millones de dólares más por el Banco Mundial, y OPEP ha ofrecido otros 80, es decir que sí hay. Y además hay empresarios locales ya del área de eléctrica, unidos con empresarios, con inversores que están dispuestos. Fíjense, no podemos obviar un tema. En los mismos 1.200 millones de dólares que se pierden anualmente están las fuentes de financiamiento de los programas. Porque esos 1.200 millones de dólares el gobierno de todas maneras lo está transfiriendo al sector y se está yendo a uno de los sectores, a uno de los agentes del sector eléctrico. Entonces, con esos mismos fondos se financian los proyectos de reducción de pérdida, los proyectos de distribución y los proyectos de generación. Lo único que hay que tomar las decisiones. Yo creo que es un tema que diría que tendría que, el alineamiento estratégico tiene que venir desde una decisión que toma el presidente de la República y hasta dónde él la lleve. Y yo creo. Y eso se debe entonces que si yo le pregunto a Grullón, a usted no, porque usted es funcionario, pero Grullón es más político. Si yo le pregunto a Grullón, hazme una evaluación de las administraciones de las últimas 5 administraciones de la CDE. Usted va a decir, pero todas son buenas. Todas son buenas porque el problema no ha estado en las administraciones, ha estado en el presidente. Sí, lo que pasa es que las preguntas de Julito están muy politizadas. Porque la corporación está muy politizada. Lo que tenemos al frente es un técnico
que nos está definiendo cada uno de los proyectos que se están Pero llevando a cabo. por él es que podemos Porque llegar a la conclusión, como él es técnico puro, nosotros entonces podemos llegar a nuestra propia el sector eléctrico no se va a resolver por una decisión política, por un decreto. Esa cuestión de la burocracia, esa no es la verdad. No es decir, verdad. sí, porque hemos tenido todas las administraciones privadas dominicanas y administraciones privadas y extranjeras. ¿Cuál es el Y principal? se ha reducido al mínimo las burocracias en las EDE, pero el problema es acumulativo e histórico y así mismo tiene que resolverse. Si no hay planes consecutivos, constantes, como él está diciendo, lo primero que admitió Radamés es que los planes no han sido constantes. Y esto es un problema que se creó en décadas y se tiene que resolver a través de un proceso, no a través de decisiones políticas. Es decir, nosotros estamos ante un técnico que nos está explicando hacia dónde que vamos y cuáles han sido los errores, que como las experiencias que se han venido acumulando y que eso es lo que se está haciendo. Y en eso que tenemos que basarnos. Por ejemplo, ayer un programa de alta audiencia, un conjunto de panelistas, oye, gente inteligente, eso daba pena. Eso daba pena. El Estado está para administrar los impuestos y las recaudaciones de la sociedad. Ya es una sociedad, la dominicana, donde el sector privado produce la mayor cantidad de mercancía que necesita el mercado. Y es en el sector privado que tienen que estar los elementos de la competitividad, no en el sector público. Sí, yo lo que te Entonces, quiero decir, nosotros yo no lo que te- podemos yo lo que te Esos quiero son los pedir- anhelos. Retrotraernos yo lo que te a cada quiero- rato. No, tú tienes razón. Y yo te puedo decir, tú sabes de dónde viene la palabra mía. No es de que mi pregunta es política, es de que estamos desesperados. Tú sabes lo que me recuerda mucho eso. Mucho la situación. Me da pena un técnico que nos puede aportar lo que él está hablando y que yo lo interrumpió 2 veces, cuando está hablando de telemedición y de prepagado y de esas cosas. ¿Tú sabes lo que me da pena? Que se me parece aquello de la Iglesia Católica cuando te dice de que pórtate bien y confórmate con tu riqueza, con tu pobreza, que después te voy a dar el reino de los cielos. Y si no desencarno nada. Entonces yo no veo que nada de esas cosas, desde Julio Sauri hasta Rubén Bichara, yo no veo solución de lo que yo quiero. Porque yo sé que de planes estamos llenos. Una de las cosas más estudiadas aquí es la corporación. Julio, pero antes, por ejemplo, él está explicando el problema de telemedida. Antes no se veía al individuo cuando estaba cometiendo el hurto. Ese proceso que se está dando, se está viendo en una pantalla lo que el individuo está haciendo. Incluso hay un proyecto, no sé si eso es conveniente, de hacer un spot de televisión para advertirle al usuario que ya desde las EDE se está viendo lo que él está haciendo dentro de la vivienda en términos de robo de energía. Eso es un proyecto nuevo, eso no es más de lo mismo. Yo creo que, si me permiten, cuando yo decía que el Estado toma la decisión, y yo creo que la decisión está tomada, y luego no es un tema, cuando yo decía que no esperen que, en este caso, Rubén y su administración, como que seamos los que resolvamos el problema. El Estado, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones sociales, las comunidades, es un tema que se tiene que integrar. La gente tiene que saber, tiene que interiorizar que sin energía no se puede vivir. Es decir, eso es una cosa que la calidad de vida que trae, señores. Cuando nosotros hemos entrado a sectores que se le dan 10 y 11, de 8 a 11 horas de apagones, y tú haces un proyecto de rehabilitación de redes y haces primero un proyecto de conciencia social, de socialización, de gestión social, habla con la comunidad, les enseña, les educa, elija a los líderes sociales para que ellos sean lo que se empoderen de esa transformación que va a sufrir ese circuito y por tanto esas comunidades. Y se hacen las inversiones, se le da 24 horas. Esos proyectos, nosotros lo que tenemos como experiencia es que el nivel de pago, el porciento de pago de los proyectos de los sectores rehabilitados es similar en todos los lados. Tú puedes tener al principio uno que otro grado de dificultad, pero al final termina teniendo unos ratios de cobranza por encima del 90% cuando tú haces una gestión social efectiva, o sea, cuando tú te comunicas efectivamente y cuando la gente recibe el beneficio, porque no es lo mismo dormir con 8 horas de apagón en un país como este, ¿no? Con el calor, sin un abanico, que cuando tú ya tienes energía 24 horas y tú puedes acostarte a dormir 8 horas y sabes que vas a descansar. Entonces, yo lo que creo es que
yo creo que la parte que falta, a mí como técnico, la parte que yo creo que nos falta es que los planes que nosotros estamos ejecutando, los planes que se hagan, primero deben estar vigilados por la sociedad y deben ser apoyados de alguna manera por los distintos sectores para que no se interrumpan. Porque, fíjense, en el mismo momento que aquí se hicieron transformaciones, en ese mismo momento se hicieron transformaciones de empresas de distribución en otros países. El proceso nuestro se interrumpió y el de otros países no se interrumpió. A mí me dio mucha vergüenza propia. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Como por ejemplo 2 empresas en Colombia, 2 empresas en Panamá. Y cómo eso, al final tú ves y vienen hoy esos técnicos a ofrecerte colaboración porque sus pérdidas andan alrededor del 10% y la de nosotros de 35, 36. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál ha sido el único problema? La discontinuidad. Es decir, no hacemos estos planes y si no se continúan, no es porque estemos nosotros al frente, es que si no se continúan en un periodo razonablemente de tiempo, no hay forma de que el problema se resuelva. Pero eso no es solo en pérdida, eso es también en el plan de generación, el plan de distribución de las redes y de las subestaciones. Está hablando de inversiones del Banco Mundial. Sí, no, inversiones de cualquier tipo. El Banco Mundial al final lo que hace es que financia, pero el financiamiento puede venir. Justamente comenzó la capitalización cuando esos bancos negaron el financiamiento, imponiendo primero una empresa nodriza que fue Unión Fenosa. Sí, estoy de acuerdo, pero que el problema, Don Machi, no es el problema no es el regulado, es el que regula en este caso, porque si usted tiene un área que regula y usted tiene unos actores en el sector. No había dinero para... Bien, pero yo quiero decir, hay un papel que tiene que jugar el Estado y como regulador, de manera que todos los agentes, ninguno pueda actuar por libre. Nosotros, desde el punto de vista técnico, lo vemos claro. Nosotros decimos, bueno, pero el mercado está clarísimo. Nosotros tenemos que hacer un trabajo y vamos a tratar de hacer lo mejor que pueda para tener los beneficios nuestros. Y cada uno intenta hacer lo mismo, pero hay un regulador que te pone las reglas del juego. Ahora nosotros decimos, si las reglas del juego están claras, fíjese... No va a haber continuidad. En principio, te digo, no va a haber continuidad. Bueno, pero es como venga otra administración política, esa decisión. Cambian las cosas. Yo como técnico tengo que pensar, porque fíjese, y yo creo que hay una cosa que se ha subestimado y yo no quiero dejar de expresar aquí. Una cosa que es de las que más se han subestimado acá son a los técnicos dominicanos. O sea, yo tengo la completa convicción que los técnicos dominicanos somos capaces de resolver el problema del sector eléctrico. O sea, desde el punto de vista técnico. ¿Qué se ha hecho diferente, ingeniero, ahora mismo, en este año? Fíjese. Que sea alentador. Alentador. Bueno, nosotros hicimos a final del 2012 una depuración de la base de datos y eliminamos alrededor un poco más de 500,000 de clientes que se habían ingresado a la base de datos y no tenían ninguna actividad comercial que hacía que las pérdidas estuvieran en 30% y en el fondo eran 36%. Nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista de transparentar los indicadores. Nosotros hemos dicho, bueno, nosotros vamos a mostrar las pérdidas que son y las pérdidas son las que los clientes que pagan y no pagan reflejen. Y en ese sentido le quiero decir que en lo que va de gestión hemos logrado 170,000 nuevos clientes, o sea, hemos convertido 170,000 nuevos clientes. Y si uno compara este periodo, estos 12 meses, con el mismo periodo... ¿Dónde estaban esos 170,000? Estaban ahí. Es un tema de la estrategia que usted utilice para hacerlo pagar. Si usted ¿Estaban clandestinos, estaban no registrados o fueron parejas nuevas que se casaron y formaron hogar? Estaban ahí pero no pagaban. Eso, fíjese, si usted entra a un barrio y sin hacer ninguna obra, usted entra a un barrio que usted no ha llegado, donde en muchos de los casos... Esos barrios, el transformador se los regaló alguien, ellos hicieron un esfuerzo y compraron 2 postes y terminaron armando unas redes. Y el primer día que usted va como empresa distribuidora, lo que hace es que le pone un contrato y le manda una factura. Obviamente, usted no tiene autoridad moral para cobrar la energía. Entonces, ese tipo de cliente, cuando tú lo conviertes en cliente, entra ahora y a los 3 meses ya es un cliente irregular. Sí. Nosotros lo que hemos hecho es ir de manera integral. A donde llegamos... Arreglamos todo, damos 24 horas y eso genera un compromiso de los clientes y creo que son 4.500 millones de pesos adicionales que han significado esa mejora. Y yo creo que es una manera como de creer que sí vamos bien orientados
Y yo creo que tendría, tal vez lo que nosotros en lo que hemos fallado es que no lo estamos comunicando apropiadamente, diría yo, porque Sí. es un Yo tema creo que todo el mundo debería saber. cacarear los huevos, pero yo creo que la participación del ingeniero Radamés del Carmen tiene un valor especial en Energía TV, y es que como él es técnico puro, su participación nos ha aclarado muchísimas cosas que los otros, por ejemplo, la gente del CONEP, la Asociación de Generadores, la misma administración de la corporación, pues son intereses específicos que su obligación es defender esos sectores. Sin embargo, le agradecemos muchísimo a Radamés del Carmen que nos ha planteado un panorama técnico que por lo menos parece que... Y la esencia de Energía TV Sí, es esa, que razonable. la interioridad del sector eléctrico Pero a se mí debe me da la conocer, A mí me da, porque el tema sí, general pero a mí ya me da está la muy impresión, y no es el caso de Radamés, de que hay sectores que no les interesa ¿el qué? que se debate el tema abiertamente. No sé por qué. Bueno, pero ya eso son problemas de ellos. No, porque si yo tengo una gente que está conspirando contra mí, o la energía no es mi problema. Sí, pero... No, tú lo has dicho, que la energía es algo que una vez se refleja. Míralo ahí, tú no tienes que leer en el periódico si hay luz. Es la única cosa que tú no necesitas ver en una noticia. Hay luz, mira el bombillo, a ver. Señores, gracias a Radamés del Carmen, ejecutivo de la que corporación. tiene que volver una y otra Sí, vez. yo creo que Porque tiene que venir como 10 veces. Esos problemas que él Que lo vamos definió a dejar y lo están en vamos a pañales. subdividir. Por seguro. capítulo. Seguro, Sí. porque fue una agenda que planteamos hoy. Bueno, Gracias, Radamés. Bueno, nada, gracias a ustedes.